mucho, que además recientemente me invitó a uno de sus programas y es un hombre que sabe mucho de lo que sucede también en la Ciudad de México. Es un hombre muy bien leído y queremos hablar, estimado Federico, del tema del cártel inmobiliario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Habla Jorge Armando Rocha. Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues aquí, pues felicitándote por tu programa. Primero que nada, y bueno, quiero decir que este no fue un comercial pagado, pero me da mucho gusto que periodistas tan serios como tú cada vez estén teniendo mucha más apertura en espacios, ¿no? Y que estemos dando esta lucha por la verdad. Lo comentamos tú y yo en ese programa, que a todo el público aquí presente les invitamos en la señal de Capital 21, el canal público de la Ciudad de México, hablamos pues justo del papel de los medios de comunicación en el periodo de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Porque no se nos olvide que el tema de los temas políticos, las agendas, pues siempre van acompañadas de medios de comunicación. Entonces, hablamos de ello y bueno, pues felicitarte por tu programa ahora en Sin Censura, Jorge. Muchas gracias, estimado. Y el espacio se va a quedar abierto para muchas conversaciones. Claro. Espero que sea la primera de muchas en este espacio de Sin Censura. A ver, estimado, vamos a entender, y sería bueno que luego utilizamos, ¿no? Adjetivos, sobrenombres para ciertas expresiones, pero vale la pena también de pronto detenernos a analizar qué hay detrás de la expresión cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Tú como especialista de asuntos urbanos, habrá quien diga, bueno, pues ya lo escuché mucho, pero realmente ¿de qué se trata? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles serían los delitos ahí? ¿Y por qué se habla de un cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez? Creo que esto es la pregunta más importante. Se habla de cártel porque es la manera de organización que mejor describe a la gente que ha actuado digamos, en esta lógica, ¿no? Cártel inmobiliario le llamamos a un grupo que se organiza desde el poder político en contubernio con el poder económico, es decir, con empresas constructoras y con otros políticos en la administración pública, para cometer ilegalidades, sobre todo en edificios multifamiliares, de oficinas, comerciales. Esto puede ir de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, aquellos edificios que no tenían una viabilidad ambiental o de agua o de movilidad, pues eran construidos sin ningún otro criterio, con el único criterio de hacer negocio. Sí, ahora, ¿cuáles aquellos son los... edificios, sí. aquellos edificios donde se construían viviendas o donde solo se podían construir 4 viviendas, pues se construían 30 viviendas. Entonces, ese era el único criterio, el maximizar la ganancia de los privados para hacer un negocio con el poder político, porque el poder político no lo hacía de a gratis. Los gobiernos del PAN que han hecho, cobrar en especie, con dinero, con departamentos, esos favores que le hacen a las constructoras. ¿Y cuáles son los daños sociales que genera el cártel inmobiliario? Pues son varios. De entrada, la comunidad que se ve influenciada de manera directa por estos desarrollos, hay unos muy famosos que son Big Grand, hay otros que se llaman City Towers, todos en la alcaldía Benito Juárez. Primero, la comunidad aledaña pues empieza a sufrir por carencia de agua. Empieza a haber mayor congestión en algunas zonas, el tráfico es cada vez mayor. Ahora, pero también la gente que compra de buena fe, porque esto hay que dejarlo muy claro, la gente que compra su vivienda en esos departamentos nunca tuvo una mala intención de estar coludidos con este grupo. Ellos compraron de buena intención y hoy tienen problemas para escriturar sus departamentos, porque a la hora de llegar a escriturar, los notarios y el gobierno se dieron cuenta que había una violación al uso de suelo, al número de viviendas que estaban permitidas ahí, o también hay otro daño. Nos hemos dado cuenta que muchos de las personas que viven en esos lugares se han dado cuenta después de
pocos años, 3 o 4 años que les entregaron su vivienda, que empiezan a tener problemas con la calidad de la construcción. No se nos olvide que el cártel inmobiliario ha más o menos operado desde 2010 a 2018, 2020. Y pues atravesaron el sismo de 2017. El sismo de 2017 fue muy curioso porque sentó un paradigma nuevo por completo en nuestra ciudad. Cuando aquí tembló en el 85, cuando tembló en el 57, todo mundo buscaba un departamento que fuera construido después del 85 porque se habría construido con un reglamento de construcción nuevo. La nueva era que se inaugura con el cártel inmobiliario es que en 2017 muchos de los edificios que se cayeron, se dañaron, eran edificios que tenían 2 o 3 años de haberse construido. Evidentemente en una negligencia de las autoridades del gobierno de la ciudad y de la alcaldía de ese momento, Jorge Romero y Miguel Ángel Mancera, que pues no tuvieron la capacidad ni tuvieron la voluntad de verificar que esos edificios fueran bien construidos. Y entonces esos edificios fueron los primeros en derrumbarse en 2017. Entonces ya no hay certeza alguna a partir de esa época. Ahora bien, ¿cómo ves la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México? Porque hay órdenes de aprehensión, está prófugo de la justicia el ex jefe delegacional panista Cristian Monroerich, entiendo que su hermana fue vinculada a proceso. Es difícil una investigación contundente porque no se les está acusando de tontos a estos señores y señoras involucradas. O sea, formaban empresas fachada, pues se daban estas dádivas o los sobornos algunas veces en efectivo, otras mediante departamentos. ¿Cómo ves la complejidad de la investigación y a su vez la actuación de la Fiscalía? ¿Lo está haciendo bien? Me parece que sí, porque ha ido primero sobre las personas que eran que eran responsables de manera directa. Directores generales de obra, directores de planeación, directores jurídicos, familiares directos, porque además tienes toda la razón, Jorge, no son acusados de tontos, pero sí han cometido errores que son claves. Por ejemplo, Christian von Roerich vivía en uno de los departamentos que obtuvo mediante extorsión. La hermana de Christian von Roerich ha sido grabada, porque creo que aquí vale la pena comentarlo también. Hay muchos constructores que actuaron de buena fe y que fueron extorsionados por ellos, y al estar en contra los grabaron y hay evidencia de ello. Entonces, primero se fue tras los responsables directos, ¿no? Y ellos, la única manera que tienen para disminuir sus penas es declarando en contra de, y claro, con pruebas, de sus superiores jerárquicos, que únicamente son los jefes delegacionales, que en este caso son Christian von Roerich, Jorge Romero, Santiago Taboada. Y me parece que la Fiscalía está haciendo un trabajo bastante minucioso, muy fino, tomándose su tiempo, pero que está dando pasos bastante sólidos para poder ir tras estas personas. No se nos olvide que quienes están acusando a estas personas del PAN son inquilinos, son constructores y son otras autoridades. Es decir, no hay ningún tinte político. Aquí nadie les obligó a corromperse, a generar este tipo de acuerdos ilegales. Nadie obligó a los políticos del PAN a hacer esto. Ellos lo hicieron por voluntad propia, ve a saber tú para qué. Pero es muy claro que esto no tiene nada que ver, no tiene ningún tinte político la investigación, y todo lo contrario, tiene evidencia bastante contundente. Como comentábamos, sí, hay propietarios de los departamentos que están furiosos porque en 10 años no han podido escriturar su departamento, porque viven en un edificio que ha sido construido de manera ilegal. Por un lado, estos panistas deberán rendirle cuentas a la justicia,
a los jueces, a la propia fiscalía, y por el otro, a los electores, porque el PAN ha ganado allí en Benito Juárez. Yo no sé qué vaya a pasar después de este tipo de escándalos, pero sin duda deberá haber una afectación. O sea, la gente no es tonta. Pero en el caso, por ejemplo, de estas anomalías, cuando hay edificios que tienen, ya se entera uno, 5, 10 departamentos de más de acuerdo al proyecto de construcción, o sea, uno diría, ahí sí, uy, qué miedo, pues ahí sí, uno dice, resulta que este edificio, pues estaba diseñado para aguantar, por decir algo, 20 departamentos, le metieron 40. ¿Qué hago, Federico? ¿Y cuál sería la alternativa? O sea, la gente debería pedir peritajes estructurales para saber primero si el edificio está bien. ¿Qué tendría que pasar? Claro, es peligrosísimo ese tipo de escenarios, ¿no? Yo lo que recomendaría es que primero verificar que esos edificios hayan sido construidos en esos años. Dos, que estén fuera de norma, como son estos casos. Y tercero, es muy importante también que se haga una verificación estructural, porque pues es verdad que los edificios fueron proyectados para un tipo de edificación y sin embargo albergan otro tipo de edificios. Y creo que eso es lo que nos va a ir dando cuenta de pues qué tanto riesgo está tomando la gente. Aquí creo que vale la pena comentar que cuando las primeras investigaciones surgen, esto sucede porque hay un edificio en Avenida Universidad, en Avenida Coyoacán, casi esquina con Avenida Universidad, que tiene una explosión por gas. Y una vez que empiezan a revisar las autoridades de protección civil de la Ciudad de México, esto en 2020, ¿qué sucedió? Empiezan a ver que hay que hay departamentos en ese edificio que no debieron haber sido construidos porque no estaba permitido que fueran construidos. Y a partir de eso se destapa la investigación y se dan cuenta que hay 264 niveles de más, es decir, 264 pisos de más, que representan más de 7,000 millones de pesos en un conteo de mercado que existen en la ciudad y que fueron construidos en la alcaldía Benito Juárez entre este periodo que te comento, entre 2010 y 2020. Entonces, el riesgo, pues, sí es mucho para esa gente. Hay que ir a denunciar primero a la fiscalía, a estas autoridades y posteriormente acercarse a las autoridades de protección civil para hacer una verificación, porque es verdad que el edificio en el cual viven representa un riesgo, sobre todo ante los sismos que suceden en esta ciudad, que suelen ser de bastante magnitud, ¿no? Así es, estimado. Para cerrar esta conversación, déjame aprovechar el tema del año del AIFA, de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente López Obrador hoy abordó ese asunto y dice, están muy molestos en la oposición, piensan que realmente está vacío, que hasta va a salir la Llorona, algunos aluches, ¿no? Ya sabemos que no les gustó el hecho de que se les quitara el negocio de Texcoco. Ahí sí no les importaba el cuidar el medio ambiente, atentar contra un lago, no, y que pudiera tener problemas precisamente de hundimientos este nuevo aeropuerto. Lo que les interesaba era el negocio, se identificó, el presidente hizo una consulta, la gente dijo no, y el AIFA, pues poco a poco va teniendo actividad. Estaba revisando, creo que en este año ha tenido más de 1,300,000 viajes, ¿no? de usuarios y ya miles de operaciones. ¿Qué te parece el AIFA como alternativa urbana y crees que se va a seguir utilizando más? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, sí, el AIFA es una gran infraestructura porque uno no nada más puede decir en una ciudad, hace falta un aeropuerto, hay que construirlo.
tiene que el gobierno ser propietario del predio, es decir, tiene que tener una reserva de suelo donde pueda construir el aeropuerto. Uh-huh. Y el aeropuerto nunca es solo el aeropuerto, son las pistas, son las terminales, es un campo de amortiguamiento que existe, en fin, es una infraestructura bastante grande. Y, claro, pues la opción del aeropuerto de Texcoco, no había un solo especialista serio que avalara esa decisión. Los únicos que avalaban esa decisión era una asociación que se llama Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que está financiado que fue financiado por el gobierno de Peña Nieto y también por algunas empresas privadas, uh-huh, para avalar esta decisión, que tenían, pues obviamente, interés en hacer el negocio allá. El aeropuerto de Felipe Ángeles, el que está en Santa Lucía, es bastante atractivo porque representa una buena, un espacio con una muy buena ubicación. Piensa, por ejemplo, en los aeropuertos como pensaríamos con las centrales de autobuses. Sí. Centrales de autobuses en una ciudad como la Ciudad de México, pues no solo hay una, no es como ir a Córdoba, Veracruz. Existe la Terminal del Norte, existe la Terminal del Sur de Tasqueña, existe al poniente al poniente Observatorio y al oriente Pantitlán. Las tenemos geográficamente una en cada orientación. Con los aeropuertos pasa muy similar, pero como son muy grandes, pues tienes que ver dónde hay reserva de territorio. Esta se encontró en el norte, en Estado de México, y es una muy buena opción. Se van a ir mudando operaciones hacia allá, como pasa en todos los aeropuertos del mundo. En París, el aeropuerto Charles de Gaulle poco a poco fue mudando operaciones hacia ese aeropuerto para liberar la presión que tenía el aeropuerto central de ese entonces. Entonces, será cuestión de tiempo. Tú lo dices bastante bien. El aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto Felipe Ángeles ya tiene más de 1 millón de operaciones, que es más que el aeropuerto de Culiacán, por ejemplo. Entonces, poco a poco va a ir mudando operaciones. Hay que ir mudando la carga y hay que ir mudando algunas operaciones porque, pues, mucha gente dijo de Polanco, del Pedregal, decían, bueno, es que yo del Pedregal hacia el aeropuerto Felipe Ángeles voy a hacer 2 horas, pero nunca pensaron que la gente de Tecámac, de Nextlalpan, de Zumpango, ellos hacían 2 horas al aeropuerto Benito Juárez. Pero es que el pueblo no existe, Federico, para sí, algunos. El pueblo no existe, ¿no? Exacto. No existen ellos. Exacto, entonces, pues la gente que vive fuera del Pedregal, les avisamos, señoras, señores, que la gente de esos municipios también requería un aeropuerto cercano. Y entonces por eso se construye también el Felipe Ángeles. Ahora, si a esto le sumas que en un tren vas a estar en 35 minutos ahí, pues está fantástico. De Buenavista tomas un tren, 35 minutos y vas a estar ahí. Entonces, me parece un muy buen aeropuerto. Ahí va, hay que ir mudando operaciones, hay que ir convenciendo a las aerolíneas, pero se tiene que ir haciendo poco a poco para que este aeropuerto vaya tomando flujo. Así sucede en todos los aeropuertos del mundo. Oye, pues aprendimos mucho en esta conversación. Si te parece, después abordamos también el tema del Tren Maya. Que con gusto, platiquemos, obra, me encanta. Lo que significa el desarrollo del sureste, porque hoy algunos andan diciendo, oye, es un ecocidio, el Tren Maya. Que estamos hablando de un bien público que va a ayudar al desarrollo comunitario en una zona olvidada. Pero por ejemplo, vas a construir un Oxxo. En el caso, por ejemplo, de esta empresa Vulcan, que pues está destruyendo el territorio de parte de Playa del Carmen, que está atentando en contra del medio ambiente, ahí se dice, no, hay que defender la propiedad privada, porque además los neoliberales resulta que les regalaron, ¿no?, ese territorio. Bueno, seguramente hubo corrupción, pero ahora resulta que debemos estar en México bien preocupados, estimado Federico, por las carreteras de Estados Unidos y porque se lleven la grava de nuestro país, o sea, que destruyan México para construir sus carreteras, o sea, pues mensos no son los norteamericanos, ¿no? No, claro. De hecho, ahorita le comenté a tu equipo de producción que valdría la pena que pusieran la imagen de la planta de Tesla que están proyectando en Nuevo León y todas las hectáreas de bosque que se van a derrumbar,
que se van a talar para poner una planta privada para coches que vamos a enviar a Estados Unidos y Europa. A ver, tú ya lo comentabas, no vamos a construir un Oxxo en el sureste, vamos a construir un tren que es un bien público, para que se mueva la gente de esa zona de una manera eficiente y ágil y barata, porque hoy la gente del sureste tiene traslados que son muy caros Sí. a partir de autobuses de empresas que fueron las grandes ganadoras cuando se privatizaron los trenes. Cuando se privatizan los trenes, las grandes ganadoras fueron las empresas de autobuses. Y entonces lo que hicieron fue aumentar sus tarifas porque eran un monopolio y se van ellos moviendo en regiones. El grupo ADO es el que manda en el sureste y son los principales afectados de que se vaya a construir un tren. Porque una vez que se construye el tren, la gente no va a querer moverse en autobús. Se va a mover en tren porque en tren va a 160 kilómetros por hora en una vía exclusiva. En autobús va en una mala carretera, en un autobús viejo, caro, y además va en el tráfico. Van en promedio a 50 kilómetros por hora en la carretera. Entonces vas a ir 3 veces más rápido, probablemente por la mitad del precio, y te vas a poder mover de manera muy ágil entre toda esa zona. Es un bien público. Entonces, toda obra en el planeta tiene un impacto ambiental, un impacto económico y un impacto social. La cosa es a quién va a beneficiar. No estamos construyendo un Walmart, no estamos construyendo una bodega Aurrerá, no estamos construyendo una oficina de FEMSA o de Coca-Cola, estamos construyendo un tren que es un medio público y su manera de mitigar el impacto al ambiente que tiene es que la gente va a preferir moverse en un medio como el tren, que es muy eficiente, a moverse en avión, que es el medio de transporte más contaminante del mundo, a moverse en auto, que es el segundo medio más contaminante del mundo, o a moverse en otros medios que también son muy contaminantes. Entonces, es una gran obra y ya estaremos platicando de ello. Sin duda, nos adelantaste mucho. Muchas gracias. Estamos en comunicación con el Espacio Abierto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la entrevista, Federico. Gracias a ti, Jorge Armando. Mucho éxito hoy y siempre en tu programa. Muchas gracias, Federico Taboada. Y yo soy Jorge Armando Rocha. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias.